Y ahí tendríamos el segundo video. Bueno, entonces aquí tenemos un primer caso, ¿cierto?, de estudio de una plaga de hemiptera típica, ¿cierto? Vimos lo que producía, lo que podía producir, los problemas consecuentes que trae y la forma en la cual se puede evitar, ¿cierto? Ahí tenemos a ese bichito, ¿cierto? Tiene forma de reproducción partenogenética. Ya estuvimos estudiando esa forma de reproducción típica de organismos, ¿cierto? Así que también aquí van a ver unos machos alados, van a encontrar también unas ninfas que no son aladas, ¿cierto? Y son parte de la misma colonia, ¿cierto? Van a encontrar otros huevos, en general en la parte del en vez de la hoja. Algunas, como les llama la mosquita algodonosa, genera hilos de seda para poner los huevos y que después nosotros vemos como si fuera un pomponcito de algodón. Estos organismos miden 2 milímetros de largo, ¿cierto? El macho es un poco más pequeño que la hembra. El cuerpo y las patas son de color amarillo y las alas de color blanco, porque tiene un polvillo séreo que las recubre. Es como el mismo polvillo séreo que recubre a los chanchitos blancos. El ciclo de vida de esta mosquita blanca es de 28 días, ¿cierto? Aunque esto puede variar, ¿cierto? A mayor temperatura va a ser menor el tiempo y a menor temperatura va a ser mayor el tiempo. Pero si esas temperaturas son adecuadas entre 20 y 22 grados Celsius, en 28 días van a tener, ¿cierto?, un ciclo completo. Eso quiere decir que ya a los 28 días de la infección van a estar generando una nueva población. Entonces imagínense un cultivo que dura 4 meses, pueden llegar hasta tener a 3 ciclos, ¿cierto? Entonces va a ser una plaga multivoltina importante. Entonces van a tener organismos de distinto estado de desarrollo, con distintas vulnerabilidades, y van a tener una forma de control o de ataque para distintas condiciones fisiológicas. Entonces, conviene atacarlo cuando esté recién estableciéndose, ¿cierto? En los primeros estadios. Esto es un control muy preventivo. Por eso que se habla más de mallas, antiáfidos, que de alguna aplicación anti-mosquita blanca, ¿cierto? Porque con la malla antiáfido ya se controla también el inóculo y potencial infección de estos organismos. Y como esto es una hemimetábola, tiene un huevo, distintos estados ninfales y un adulto, ¿cierto? No tiene fase larvaria, ¿ya? Porque es hemimetábolo. Ahí tienen los huevitos. Ahí tienen las ninfitas de distintos tamaños, ¿cierto? Ahí tienen distintas pupas que están dentro de su crisálida, terminando de formar, ¿cierto?, al adulto, que es el que emerge, que uno puede observar. El daño directo, como les decía, es la succión de la savia, que en niveles de población altos
puede llegar a generar algún tipo de debilitamiento, deshidratación, ¿cierto? Y eso llevará a una disminución del rendimiento, ¿sí? Pero en general el problema de estos organismos son los daños indirectos, ¿ya? Que tienen que ver con lo que les estaba explicando recién respecto a la trofobiosis y respecto a la virosis que se da, porque son transmisores de virus. Aquí tienen pulgones de importancia agrícola, ¿cierto? Los pulgones son típicos problemas de plaga, ¿cierto? Que aparecen en los monocultivos, que son multivoltinos, ¿cierto? Cuando estuvimos observando algo de su resistencia, tiene que ver justamente con la plasticidad reproductiva que tienen, ¿cierto? Además de la partenogénesis. Pertenecen al orden Hemiptera, a la familia Aphididae, en este caso también son suborden Homoptera, y hay distintas especies. Ya van a tener Amisus persicea, que es el pulgón verde del duraznero, que también le llaman el pulgón del rosal, ¿cierto? Eso lo van a encontrar siempre, ese pulgón verde del rosal. Es Amisus persicea. El pulgón del melón, que es Apis gossypi, que si no me equivoco es un pulgón medio cafecito, medio rojizo. A ver, vamos a San Google y busquemos a Apis gossypi. No, es amarillito. Este es el pulgón amarillo, ¿ya? El pulgón del algodonero. Bueno, sí era medio cafecito, pero era más amarillito. El Apis craxívora, que es uno de los más comunes también, que uno puede encontrar en la alfalfa, en algunos pastos también, un montón, que es el Apis craxívora, ¿ya? El pulgón de las solanáceas, que pertenece a otro género, que sería Aulacortum solani, el pulgón verde del ciruelo, que también pertenece a otro género, que sería Brachycaudus, y el pulgón de la papa, que es Macrosiphum euphorbiae. Tienen distinta distribución, ¿cierto? Igual este tema es bien interesante, ¿cierto? Porque no es que los organismos sepan que tienen que estar en tal o cual región, ¿ya? Esto es una cosa súper antropogénica, ¿cierto? En general uno ve el manual o el boletín de línea y les dicen a ustedes ahí ya esto es una plaga de importancia agrícola que se encuentra en la primera y la tercera región. Y usted resulta que fue a medir a un campo de la quinta región o de la cuarta región y va a encontrar el bicho, ¿no? Ahí en ese sentido tienen que ser lo suficientemente biólogos para entender que esa distribución regional está dada, ¿cierto?, por aspectos técnicos eh, productivos, ¿ya?, relacionados al rendimiento, más que a el conocimiento del ciclo de vida de un organismo, porque más con el cambio climático, ¿cierto?, los biomas están cambiando, se están modificando constantemente. Entonces las condiciones que antes existían entre la primera y la tercera región, es muy probable que ahora también se den desde la primera a la quinta región. Y en ese sentido lo van a encontrar igual, ¿cierto? Porque el organismo se va a definir por condiciones agroclimáticas, ¿cierto? Y no por límites humanos, ¿ya? Entonces aquí hay que tener harto cuidado, ¿cierto? Porque si encuentran un Misos persicé en otra región y se supone que no corresponde ahí, no es que vaya a ser otro bicho, ¿ya? Es que a lo mejor esa distribución no está bien medida. Y como les digo, muchas veces los cambios climáticos
entre un lugar y otro no existen, ¿cierto? Simplemente existe una línea imaginaria que divide políticamente un territorio, pero ambientalmente hablando no va a haber ningún cambio y el organismo se va a desarrollar igual de la misma forma, ¿ya? Entonces, en este sentido, tienen que tener ese criterio biológico por sobre el criterio político, porque el bicho no tiene idea que está en una región o en otra, simplemente está en un área. Entonces, claro, entender que algunos se encuentran más hacia el norte, otros más hacia el sur, pero no por eso quedarse cegados con que este bicho va a vivir entre la 10ª y la 5ª región nada más, y si uno encuentra en la 4ª o en la 6ª es otro bicho, ¿no? Es el mismo bicho, pero están cambiando las condiciones, ¿ya? Porque en general se van a encontrar con ese tipo de información en todos los boletines técnicos, ya en todos los boletines técnicos de línea usted le va a decir que de tal valle a tal valle. Y eso puede ser, ¿cierto?, con un nivel de probabilidad bastante alto, pero no con exactitud, ¿cierto? Justamente porque los insectos no saben de divisiones políticas, ¿ya? Pero esto es bien en general la distribución territorial que puede llegar a tener esta diversidad de aves. Entonces van a encontrar a lo largo de todo el territorio nacional estos organismos. Son insectos pequeños, de hasta 4 milímetros de longitud. En general existen adultos alados y ápteros. Estos son los que no tienen alas. Recuerden que los que tienen alas son solo los que están eh, creando nuevas colonias, mientras que los que están formando o creciendo una colonia poblacionalmente van a ser los clones ápteros, ¿ya?, de la hembra. Tienen ese cuerpo globoso, muy frágil, y tiene unos... ¿Cómo se llaman estas cosas? Que tienen en la... Tienen en el abdomen, esos cercos abdominales, así se llaman. Tienen una posición casi inmóvil, pero es porque en realidad están chupando la hoja, están pegados ahí chupando, ¿cierto? Como si pusieran su estilete y se quedan ahí tomando savia y excretando mielecilla. Entonces por eso se quedan inmóviles. En algún momento también se mueven, pero son poco móviles, ¿cierto? En realidad la población siempre está creciendo alrededor, ¿cierto?, de los fundadores de esa población, de ahí así atacando lo más que puedan a la pobre planta a medida que se van reproduciendo asexualmente, ¿cierto? Son estos clones. Como les adelantaba recién, estos insectos presentan estas estructuras exclusivas en su abdomen que sirven como carácter diagnóstico, ¿cierto? Para poder definir entonces diferenciar entre especies. Eh, y esa es la cauda, que en realidad se denomina cola, ¿cierto? La parte caudal, que se ubica en la parte distal del abdomen, y los sifones o curnículos, que son estos cercos abdominales, ¿cierto?, que se llaman cornículos en el sexto segmento, que son estructuras tubulares con color largo y forma bien característica, ¿cierto?, bien variable, por lo tanto característico de cada especie. Por eso se utilizan como eh, caracteres diagnósticos, ¿no? Aquí están entonces, ¿cierto?, los cornículos que aquí aparecen como
siphunculus, que son los cornículos, todo este cuerpo globoso, ¿cierto? Su cabeza. Aquí tiene esta parte de la modificación, ¿cierto? Del aparato picador chupador, pero en este caso está por abajo, ¿cierto? Y no en la parte adelante, como la vinchuca que estuvimos mirando, ¿cierto? Este tiene el aparato picador chupador, pero hacia abajo. Ya, aquí tienen sus patas, ¿cierto? Tres pares de patas. Y sus antenas bastante largas, ¿cierto? Que también pueden ir cambiando de tamaño según la especie, ¿cierto? Algunas más largas que otras. Pero entre antenas, color, eh, tamaño y forma de los cornículos, podemos determinar entonces qué especie es en una clave dicotómica. Estos insectos, ¿cierto? En el caso del tomate, provocan daño directo, debilitan la planta al alimentarse de la savia que circula por el floema. Entonces va a generar disminución en su eficiencia fotosintética y en la translocación de los elementos nutritivos, ¿cierto? Desde las hojas hacia los frutos. Por lo tanto, va a disminuir el tamaño del fruto, va a disminuir también la tasa fotosintética y además los nutrientes que se tenían que movilizar son también absorbidos por este organismo. En la almaciguera o en un trasplante tardío, las plántulas afectadas quedan muy sensibles, ¿cierto?, al ataque de otras plagas y enfermedades cuando son atacadas por los pulgones, ya, además de debilitarlo, el crecimiento, la va a dejar susceptible para enfermedades como la caída de plántulas, por ejemplo, que se da por enfermedades como la fitóptora, como el fitium o como risoctonia, ¿cierto? También en algunos casos botritis, que pueden ingresar al tejido a través de heridas que quedan por estas plántulas, estas plagas, ¿cierto? Especialmente cuando atacan al tallo principal que está recién en formación, que es típico del ataque de pulgones en plántulas, ¿cierto? Que si llega a alimentar ahí en ese pequeño tallo que está recién en formación. Entonces va a afectar al desarrollo completo de la planta. Y además tiene este problema, ¿cierto? Que también lo tiene la mosquita blanca y también lo tiene el trips, ¿ya? Eh, bueno, el trips es otro orden. El trips son del orden Tisanoptera, pero tiene esta misma particularidad, ¿cierto? Que comparten los pulgones y comparten también las mosquitas blancas, que son insectos muy pequeños, eh, que además del daño que generan principal, generan daño secundario porque permiten el ingreso de virus, ¿cierto? O de otros organismos. En el caso de los pulgones, pueden transmitir el virus y de la papa, ¿ya? O el, el potivirus que llaman, el potato y virus. Hay distintos tipos de potivirus, ¿ya? El virus del mosaico de la alfalfa también es un virus muy común que afecta a un montón de organismos, ¿cierto? No solo a la alfalfa. Por ejemplo, los tipos de potivirus también pueden atacar al ají, es parte del aquincalamiento del ají. El, el virus del ápice amarillo del tomate también. El virus grabado del tabaco, ¿cierto? Y
junto al pulgón del melón, transmiten el virus de mosaico del pepino. Ese también lo podían capturar el ají. Entonces, no se, no se guíen por el nombre común que puedan tener los virus, ¿cierto? Que un virus sea de la papa o que un virus sea del tabaco no quiere decir que no se pueda transmitir en otras solanáceas, ¿tá? Que como les digo, entre solanáceas se pueden compartir todos estos virus. Ya eh, con el profesor Diego, cuando estuvimos trabajando en el proyecto AGI en Villa Prat, detectamos hasta 5 virus distintos y hasta 3 virus simultáneos en una misma planta, fíjense. Y tenían que ver con estos mismos virus: virus del tabaco, el virus del pepino, el virus del alfalfa, el virus de la papa y virus del tomate. Imagínense, la alfalfa ni siquiera es una solanácea y aún así se transmitían los virus, ¿cierto? Por lo menos las otras plantas son todas solanáceas. Pero el tema de los virus es bien complejo, ¿ya? Pueden fijarse ustedes como un solo insecto puede transmitir distintas especies. Y peor en el caso, ¿cierto?, de estos virus típicos de solanácea, que pueden atacar en simultáneo a una planta. Entonces, imagínense una planta polivirosa, ¿no? Complicado. Y la mayoría de estos virus es de forma no persistente, ¿cierto? Dice que solo los adultos de los áfidos actúan como vectores, ¿ya? Y que la transmisión no persistente significa que el áfido adquiere el virus en un periodo muy corto y se mantiene infectivo solo algunas horas. O sea, no como en otros casos en el que el virus se va a mantener por siempre en el organismo, ¿cierto? Como estos mosquitos que transmiten virus a los humanos, el dengue. El mosquito del dengue va a tener el virus de la fiebre amarilla, ¿cierto? Eh, por siempre. Ahí a medida que vaya picando va a estar transmitiéndolo y después el bicho que no está enfermo va a picar a alguien enfermo y se va a enfermar y va a empezar a transmitir. Pero una particularidad que tienen estos insectos es que una vez que se transmiten, una vez que se infectan, pueden transmitirlo en unas horas, ¿cierto? Días. Pero el tema es que muchos de estos organismos son móviles y pueden alcanzar a atacar varias plantas a la vez. Entonces, en ese caso, más cuando están dentro de un invernadero, igual la infección va a ser importante, ¿cierto? Por más que el vector solo lo tenga algunas horas, ya en esas horas es suficiente como para que pueda infectar a varios. Y lo otro es que si este organismo adquiere por pocas horas un virus, pero logra transmitirlo, bueno, en la planta sí se va a mantener ese virus. Entonces, otro organismo que venga después a alimentarse de esa planta va a adquirir también el virus. Entonces, así se va a empezar a seguir transmitiendo. Ahora, una planta enferma transmite también el virus dentro de las estructuras reproductivas de la misma, ¿ya? Una planta que tiene virus y que es reproducida a través de esquejes, esos esquejes van a mantener el virus. Si una planta tiene virus y fructifica y forma semillas, esas semillas también van a ir con virus, ¿ya? Entonces ese es el problema también de poder transmitir virus a una planta o un cultivo, que después tampoco van a poder utilizar material vegetal ni eh, germoplasma de ahí. Y estaríamos listos con la parte de plagas. Voy a detener la grabación.